Dios te habla hoy. Tema 22. Introducción. La palabra de Dios nos dice: te doy gracias por tantas maravillas. Prodigio soy, prodigio tus obras. Mi aliento conocías cabalmente. Salmo 139, 14. Desgraciadamente muchas veces nos sentimos que no valemos, que no somos nada, que somos poca cosa y por lo tanto indignos de ser amados. Pero la palabra de Dios nos deja claro que somos un prodigio de Dios. Dios no crea basura, Dios crea maravilla. El enemigo es el primero que quiere que creamos que somos basura, porque él sabe que viviremos como lo que creemos que somos. Si creemos que somos basura, que no valemos, que no podemos ser amados, viviremos como tal, y viviremos la vida buscando que nos acepte, tratando de hacer las cosas para probar que no somos basura. En la palabra de Dios, cuando Dios creó la creación y miró lo que había creado, especialmente cuando miró a su principal creación, el ser humano, dice que vio que era muy bueno. Vio que era muy bueno. Deja de despreciar la obra de Dios y acepta la verdad de que eres una maravilla, porque eres creación de Dios y Él ama lo que ha creado. Gózate y alégrate en lo que eres. Deja que su amor sediento y tierno y misericordioso te llene. Si puedes, siéntate, recuesta tu espalda y pone tus manos sobre tus piernas y respira despacito, profundamente. Más profundo. Inhala por la nariz lo más profundo que pueda y despacito, que te tome 4 o 5 segundos. Inhalar y retiene el aire por 4 o 5 segundos y exhala por la boca otros 5 o 6 segundos y deja sin respirar otros 4 segundos. Repite el ciclo varias veces. Cuando llena los pulmones, inhala. Invita el Espíritu Santo de Dios, con su fruto de paz, alegría y amor. Cuando exhala, echa fuera todo lo que no es de Dios. Suelta tu dolor, resentimientos, pecado, culpa, ansiedad, tristeza, etc. Quédate haciendo este ejercicio por unos minutos. Lección. Así relajado y respirando despacio, escucha la palabra de Dios para ti hoy. Pues sanó a muchos, de suerte que cuanto padecía dolencias se le echaban encima para tocarle. Meditación. Comentario de San Agustín. Es por la fe que tocamos a Jesús. Y es mucho mejor tocarlo por la fe que tocarlo solo con las manos y no por la fe. No era gran cosa tocarlo manualmente o físicamente. Incluso sus opresores sin duda lo tocaron. Cuando lo aprendieron, lo ataron, lo crucificaron. Pero por su toque inmotivado perdieron precisamente lo que estaba agarrando. Oh Iglesia Universal, es al tocarlo fielmente que tu fe te ha sanado.
Como podemos ver en este texto, o sea, del texto de la palabra de Dios, gran parte del ministerio de Jesús fue la sanación de muchísima gente. Una gran parte de los evangelios nos cuenta sobre historias de sanación. Nadie puede negar que la sanación fue parte esencial del ministerio de Jesús. Podemos decir que sanar a los enfermos, sanar a todo el ser humano, era algo característico de la misión de Jesús y de la persona de Jesús. No podríamos entender el ministerio del Señor, su misión, si no fuese tenido en cuenta como parte integral y esencial la sanación del ser humano en el ministerio de Jesús. Sanar en griego, terapeu, significa principalmente servir, cuidar a los enfermos. De ahí, sanar, restaurar, a sanidad, curar. Por lo general se traduce sanar, pero se usa el verbo curar en Lucas. Esto es cuando se habla de una curación por medios naturales o intervención médica. En el Evangelio la palabra de Dios nos dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida en redención de muchos. La palabra que se usa aquí para servir es diferente que la anterior. Aquí es diaconeo, pero tiene el mismo significado primario que terapeu, traducido sanar en el texto anterior. Y aquí significa ser siervo, asistente, servir, asistir, ministrar. Se traduce principalmente con el verbo servir. Con el verbo ministrar se traduce en el sentido de aliviar las necesidades de alguien, supliendo cosas necesarias para la vida. Podríamos decir que las dos palabras de Jesús están totalmente conectadas. El Señor vino a servir, a no ser servido. Y una gran parte de su servicio fue sanar a todo ser humano. O sea, que el verbo terapeu, como vimos, además de querer sanar, de curar, significaba también de alguna manera servir. Y diaconeo significa servir. Y el Señor dijo que vino a servir, no a ser servido. Vino también a dar este servicio de sanación. Sabemos también que el nombre de Jesús significa Yahvé salva. O sea, la salvación es lo central del ministerio de Jesús. Llamamos a Jesús el Salvador, porque reconocemos que Él vino a salvarnos. Pero muchas veces creemos que esa salvación solo significa salvarnos de la muerte eterna, el infierno, y darnos la vida eterna. Por supuesto que esta salvación es la principal y a donde llevan todas las otras salvaciones del Señor. Pero la palabra salvación y sanación están estrechamente conectadas en el Evangelio. Por ejemplo, la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, hablando de la mujer que tenía el flujo de sangre y que había ido por 12 años a muchos médicos y no había mejorado, y que vino con fe al Señor, con el Señor, vino con fe con el Señor, y nos dice, cuando ella oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la muchedumbre y tocó el manto, porque decía, con que toque su ropa me curaré. Y de repente se secó la fuente de sangre y sintió que su cuerpo, que estaba curada de la enfermedad. Claramente ella buscaba la sanación y obtuvo esa sanación del Señor tocando el manto del Señor. Pero cuando el Señor se da cuenta que una fuerza había salido de él, se da vuelta
Y la señora reconoce que ella era la que lo había tocado. Y él le dice, tu fe te ha salvado. Ella había recibido sanación del flujo de sangre, pero el Señor le dice, tu fe te ha salvado. Escuchemos el texto. Él entonces le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz, queda curada de tu dolencia. Marcos 5:34. Sabemos que la enfermedad es consecuencia del pecado, no necesariamente del pecado personal, o sea, que no quiere decir que la enfermedad se conecte directamente con el pecado que cometió la persona enferma necesariamente, pero sí toda enfermedad, sufrimiento, todo lo malo del mundo entró por el pecado. En el paraíso no existía enfermedad ni sufrimiento ni ningún mal. Todo esto es consecuencia aquí porque le abrimos la puerta al enemigo en este mundo. Consecuencia de que le abrimos la puerta al enemigo en este mundo. Su palabra en el libro de la sabiduría nos dice, porque Dios creó al hombre para la incorruptibilidad y lo hizo a imagen de su propia eternidad, mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los que son de su bando. Sabiduría 2, 23, 24. En otras palabras, fuimos creados para el paraíso, para la felicidad eterna. Y por envidia del diablo, por el pecado del hombre entró la muerte. Pero la muerte no significa aquí solo la muerte física, sino todos los otros males que la humanidad sufre, sobre todo la muerte espiritual. Como dice en otro lado la palabra de Dios, en la carta a los romanos, pues el salario del pecado es la muerte, Romanos 6:23. Podríamos decir entonces que la enfermedad, el sufrimiento, la muerte, son obra de Satanás porque son consecuencia del pecado. Dios no creó el mal, ni la enfermedad, ni el sufrimiento. Como vimos, Dios creó al hombre para la incorruptibilidad, para la vida eterna. Y vio Dios que era bueno, muy bueno. Cristo vino a destruir la obra de Satanás, principalmente el pecado, pero junto con el pecado las consecuencias del pecado. En la carta de San Juan, la palabra de Dios nos dice, el que comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Podemos decir sin miedo a equivocarnos que todos estamos enfermos. Algunos podemos estar enfermos físicamente, otros enfermos emocionalmente, y sin lugar a duda todos estamos enfermos espiritualmente. Estamos enfermos espiritualmente porque todos pecamos y esa es la peor enfermedad y la causa de todas las demás enfermedades. Pero ¿quién de nosotros puede decir que también no está enfermo emocionalmente? Todos hemos sido heridos y nadie puede decir que estuvo los padres perfectos, la familia perfecta, la escuela perfecta, etcétera, etcétera. Nuestras enfermedades físicas y emocionales es consecuencia de la enfermedad más grande, una enfermedad que podríamos llamar social, que es el pecado. Pero muchas veces pecamos como consecuencia de no haber sanado nuestras enfermedades físicas, pero sobre todo nuestras enfermedades emocionales y mentales. Por eso el Señor vino a sanar a todo el hombre, no solo una parte del ser humano. El Señor es el médico de médicos y viene a sanarnos, a transformarnos y así llevarnos a la vida plena ya desde aquí en la tierra, pero sobre todo en la eternidad. Contemplación. Te invito ahora, si no tienes los ojos cerrados, cierra tus ojos y sigue respirando despacio, lentamente. Te invito a imaginarte la escena. Jesús está en la orilla de la playa y una gran multitud se acerca a él, quiere tocarlo. Llegan muchos enfermos. Míralos. Mira cómo Jesús los trata.
Hay una gran fila. Habla con algunos de ellos que van y pregúntale, ¿por qué van con Jesús? ¿Qué esperan recibir de Jesús? ¿Qué sienten? ¿O qué han sufrido? En una palabra, por unos minutos de silencio, dialoga con estas personas que están haciendo fila para acercarse a Jesús y siente lo que ellos sienten. Luego acércate a las personas que ya pasaron por Jesús. Ellos que tocaron a Jesús y fueron tocados por Jesús, y pregúntale cómo se sentían antes y cómo se sienten ahora. ¿Cómo se sintieron mientras estaban con Jesús? ¿Cómo se sintieron cuando estaban con Jesús? O sea, dialoga también con aquellos que ya pasaron con Jesús. Démosle a este diálogo también otros minutos. Ahora piensa, yo también necesitaré el doctor Jesús. También yo estaré enfermo. ¿Qué parte de mi ser necesita ser sanado? ¿Qué parte de tu vida todavía hay dolor y sufrimiento? ¿Qué parte de tu vida todavía no hay libertad para vivir como Cristo en el mundo de hoy? Y decide acercarte a Jesús y decirle cuán enfermo estás. Tan enfermo que a veces ni sabes lo que tiene. Quizás todos se dan cuenta que estás enfermo, que necesitas sanar tus heridas, tus defectos, aquellos aspectos de tu carácter que más te afectan, que no te dejan libre para ser la persona que Dios sueña que sea. Si tienes alguna enfermedad física, mental, emocional o espiritual, pónelos a los pies del médico de médico, el Señor Jesús. Ahí tirado a los pies de Jesús, quédate
todo el tiempo que quiera, dejando que Jesús te sane, pidiéndole que Él sea el médico en tu vida. Quédate en silencio por un buen tiempo con el Señor, el médico de médicos.